Les habla Gustavo Hernández Salazar en una nueva emisión de Por 5 Minutos. Esta vez nos vamos a referir al tema de la corrupción. Siempre ha habido corrupción en la historia de Venezuela. Ahora, hay que ser justos. La verdad es que en la dimensión en que tenemos la corrupción ahora, no la habíamos visto en muchísimos años. Y esto tiene que ver, en buena medida, con que la institucionalidad venezolana ha sido prácticamente liquidada por el madurismo, ¿no? Y es así como, bueno, la Contraloría, el Congreso, la Fiscalía prácticamente no cumplen con sus funciones en el tema del combate de la corrupción. Esto es así. Yo creo que nadie en Venezuela podría dudarlo ya. Ahora, la gran pregunta es si es posible combatir la corrupción eficientemente. Diría que lo primero que hay que hacer es trabajar para construir un gran acuerdo político en contra de la corrupción. Aquí no hay manera de combatir la corrupción si no hay voluntad política de los grandes actores de la vida nacional, en especial del gobierno. Y eso yo creo que es necesario porque hoy la corrupción ha sido tan generalizada que de alguna forma tiene paralizado al país. Aquí no hay ninguna gestión, y esa es la verdad, en la administración pública en la que no haya que pagar más de la cuenta. Eso lo saben todos los que hacen gestiones en la administración pública. Ahora, esa no es la gran corrupción, no la del funcionario bajo. La gran corrupción realmente en este país se justifica, entre comillas, en el tema del financiamiento de la política. Yo creo que hay que empezar por ahí. O sea, ¿cómo es que se financian los partidos en Venezuela? Todos. Si el financiamiento público está prohibido por la Constitución. Es obvio que los partidos en general en este país no se financian por la cuota que deberían dar cada mes sus militantes. Ya no es así. En el pasado lo fue de alguna manera, por lo menos una parte de los gastos los financiaban los militantes. Ahora no hay ningún partido en el que un militante ponga un bolívar para el financiamiento. Entonces la gran pregunta es ¿de dónde viene ese financiamiento? Y no hay duda, el financiamiento viene de la corrupción. Cuando aquí se usan los bienes públicos para provecho del PSV, por ejemplo, eso es corrupción. Pero ocurre también con algunos partidos que han tenido, digamos, militantes en gobernaciones o en alcaldías o en otros espacios de gobierno. De manera que allí hay que poner buena parte del foco. Hay que hacer un esfuerzo para que los dineros que entren a la política sean dineros transparentes. Y la única manera es que el financiamiento sea público, moderado y exclusivo. De manera que se sepa con claridad qué dineros entran a la política y no tengan los políticos entonces que estar a merced de financistas que posteriormente van a cobrar a través de la corrupción el dinero que pusieron en la política. O la corrupción directamente, que también ocurre. O sea, las grandes movilizaciones del PSUV que cuentan millones y millones de dólares de cómo se financian, y las grandes manifestaciones de los partidos de la oposición también se financian de una manera que no es transparente. ¿Verdad que un acuerdo sobre el financiamiento de la política sería una gran ayuda para combatir la corrupción? Pero además, por supuesto, debe haber un combate cultural desde la escuela, desde las universidades, desde los liceos, para que la corrupción sea enfrentada en el terreno cultural. Y además, nosotros tenemos un gran problema en este país, que es que tienen que empezar a funcionar las instituciones para que los corruptos sean castigados ejemplarmente y no de una manera epiléptica como ocurre ahora. O sea, no hay corruptos buenos y
En el caso de la Contraloría, hay que conseguir un contralor que cumpla con su trabajo. Y en el caso del Congreso, el Congreso tiene que hacer el trabajo de control del Ejecutivo. No importa que esté en manos, o sí importa, pero digamos, ese no es el problema central que esté en manos del gobierno. El problema es que los diputados, sean del gobierno o de la oposición, tienen que hacer el trabajo que les toca hacer según la Constitución de la República. Igualmente debe ocurrir con la Fiscalía. La Fiscalía no puede ser un apéndice de los partidos, del que sea, sino que tiene que estar al servicio de la ley, del Estado de Derecho y de la justicia. En este país no habrá un combate real de la corrupción si finalmente no impera el Estado de Derecho, si finalmente no hay un gran acuerdo nacional para enfrentar la enorme corrupción que carcome todas las instituciones de nuestra Venezuela.